Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a una disculpa porque no pude conectarme en la clase en el horario normal, ¿no? Por algunas situaciones ahí que algunos trámites que tuve que hacer. Pues bueno, hoy vamos a ver lo que es el tema de taquiarritmias, ¿sí? ¿Qué vamos a abarcar en este tema? Pues vamos a hablar lo que es una extrasístole auricular, una taquicardia auricular paroxística, taquicardias auriculares, los tipos de taquicardias, lo que es un flúter, lo que es una fibrilación, ¿sí? Y algunos conceptos más ahí que vamos a abarcar eh, en el tema del día de hoy. Ya prácticamente este viene siendo el penúltimo tema. Después de esto vamos a hablar de lo que son síndromes coronarios agudos. Y pues bueno, esperemos que lo único que les voy a pedir, por favor, es que vayan revisando eh, este video para que vayan resolviendo si las dudas que vayan teniendo en cuanto a esto. Bueno, vamos a hablar de lo que es una extrasístole auricular. ¿Qué es una extrasístole auricular? Realmente esta es, cuando hablamos de extrasístole auriculares o hablamos de contracciones auriculares prematuras, también conocido de esta forma. ¿Esto qué son? Eh, Son latidos, ¿sí? Que suceden fuera del ritmo. ¿A qué se refiere esto? Así que son latidos prematuros, ¿sí? Estos se deben a una despolarización que se adelanta, así es una despolarización auricular antes del ritmo sinusal. Recuerden que cuando hablamos de la onda P, hablamos que ahí se está dando una despolarización auricular. Bueno, la extrasístole auricular o la contracción auricular prematura es lo que pasa antes de ese ritmo sinusal, ¿no? Y por eso se denomina latido prematuro, ¿sí? Esto cuando se da, ¿a qué se debe? Pues se debe a la presencia de un foco cardíaco, se debe a la presencia de una reentrada o a una despolarización anormal de la membrana, ¿sí? Y pues se da en diferentes zonas, ¿sí? Y lo que también por eso se conoce muchas veces, lo van a leer en algunas bibliografías, que se conoce como latido ectópico, ¿sí? Pues a eso se refiere cuando hablamos de extrasístoles auriculares. Realmente, ¿cómo las vamos a buscar? ¿Cómo las vamos a visualizar? Vamos a visualizar una onda prematura en relación con la onda P, ¿no? Si tenemos una onda P, vamos a visualizar siempre una onda prematura a esta P, ¿sí? Una pausa compensadora incompleta, que es ya vamos a ver más adelante que es una pausa compensadora incompleta. Bueno, cuando hablamos de pausas eh, compensadoras, tanto completas como incompletas, se los voy a esquematizar, si me logran ver. Espero que sí me logren ver ahí. Bien. Aquí tenemos una arritmia, ¿sí? En esta arritmia, como característica, tenemos una ausencia de onda P. Una ausencia de onda P, ¿sí? Cuando hablamos les decía, de una pausa compensadora, ya sea completa y incompleta, ¿a qué se refiere? Vamos a medir de R a R. Vamos a medir de R a R. ¿Qué vamos a medir acá?
que sea regular. Entonces, vamos a señalar esto como una flecha. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos esto, ya lo señalemos con una flecha. Cuando hablamos de una pausa compensadora incompleta, aquí nosotros estamos teniendo un extrasístole. Esto es un extrasístole. ¿Sí? El extrasístole es esto. ¿Sí? Esto es un extrasístole. Ven, acá tenemos. Cuando hablamos de pausas, perdón, cuando hablamos de pausas compensadoras completas o incompletas, en este caso cuando hablamos de contracciones auriculares prematuras, ¿sí? O extrasístole auricular, las vamos a encontrar incompletas. Cuando veamos más adelante contracciones ventriculares prematuras, ahí las vamos a encontrar completas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ya tenemos acá, ¿sí? Ya tenemos esta flecha. ¿Qué quiere decir? Cuando es completa, cuando hablamos de completa, quiere decir que lo que mide estas dos flechas, bueno, me va a ayudar del plumón, ¿no? Siempre yo les decía, bueno, ahorita lo que mida, y ahorita me está ayudando con un compás, lo que mide este compás tiene que medir acá en dos flechas. ¿Ustedes se fijan? Entonces, aquí tiene que medir dos flechas. ¿Ya lo vieron? Ok. Bien. Si ustedes se fijaron, estas dos flechas tienen la misma medida que esta flecha. Esta flecha tiene la misma medida que esta flecha. Esta flecha tiene la misma medida que esta flecha. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, como las dos flechas juntas no llegaron a este punto, quiere decir que es una pausa compensadora incompleta. ¿Por qué? Porque nos está faltando este punto, este espacio. Entonces ahí hablamos de una pausa compensadora, ¿sí? Incompleta. Si la flecha llegara hasta acá, las dos juntas toparan con el complejo R, nos hablaría de una pausa compensadora completa. Entonces, si cumple con una pausa compensadora incompleta, nos estaría hablando en este caso de una extrasístole auricular. ¿Vale? Es una de las características que nos va a mostrar en este caso. Aquí tenemos, ¿sí?, un diagrama que nos muestra, ¿sí? Ahí tenemos en el nodo sinusal, en el cuadrito que tenemos en la parte, esa es una referencia como si fuera el nodo sinusal, ¿sí? Nos habla de una contracción auricular prematura, ¿sí? Y nos habla de una pausa compensadora incompleta, ¿sí? Hay un laturo prematuro presente y por tal no se cumple. ¿Cómo los vamos a ver muchas veces cuando nosotros tengamos el electrocardiograma a la mano? Pues vamos a encontrar diferentes tipos de extrasístoles auriculares, ¿no? El completo, pues nos habla de dos extrasístoles juntos, ¿sí? En este caso acá, si se fijan, cumplimos, veanlo, si lo vamos viendo así en un orden, cumplimos una morfología. Vamos revisando la morfología, una P, una QRS, una T, y aquí tenemos un extrasístole, ¿sí? Y de aquí volvemos a tener una P, QRST, PQRST, PQRST. Pues aquí estaríamos hablando
de una extrasístole aislada, ¿no? En esta imagen que les pongo en la parte de arriba. En la parte de abajo, si ustedes se fijan, hablamos de una, aquí tenemos una primera extrasístole que nos la señala con la flecha, tenemos un complejo QRS, ¿sí? P, PQRS, PQRS, y volvemos a tener otra extrasístole. Vean, acá no va seguida de QRS, se vuelve a reiniciar la QRS, PQRS, PQRS, P, y volvemos a tener otra extrasístole, ¿no? Y así vamos a encontrar diferentes tipos de extrasístoles auriculares, como las podemos encontrar completa con tres extrasístoles juntas, ¿sí? Podríamos hablar, ¿no? Como ejemplo, esta podría ser una extrasístole, acá va seguida de otra extrasístole y aquí otra extrasístole, y nos habla de tres extrasístoles juntas, ¿no? Nos habla también de un cuadrigimenismo, que pueden ser tres extrasístoles juntas y tres QRS continuos. Un trigemenismo de dos extrasístoles juntas y un QRS seguido. De un bigeminismo de un extrasístole y un QRS seguido, ¿no? Pues lo vamos a encontrar de diferentes maneras. Aquí la cosa pues es viendo. Esta parte de arriba, se fijan, es lo que nos habla de las pausas compensatorias, ¿no? Incompletas. ¿Okay? Entonces esta es la forma de ver las extrasístoles auriculares, es como las vamos a observar, cómo las vamos a buscar. Recuerden, cuándo se considera o cómo lo vamos a visualizar, cuando tenemos, ¿sí?, la onda P hacia como una deflexión negativa, nos habla de una extrasístole auricular, o cuando tenemos, en este caso, como lo vemos en la... A ver si logro sacar mi puntero, ok. O cuando tenemos, ¿sí?, en este caso aquí, una onda P que no va continua de QRS, ¿no? No cumple, entonces ahí nos está dando que es un latido prematuro, ¿ok? Entonces es una forma de ir visualizando las extrasístoles auriculares. La taquicardia sinusal, que nos habla, toda taquicardia, pues por definición, por concepto, va a ser de 150, de mayor de 100 latidos por minuto, ¿sí? Cuando hablamos de taquicardias, mayor de 100 latidos por minuto. Cuando hablamos de taquicardia sinusal, recuerden, sinusal se refiere que va seguido de una onda P, ¿sí? 1 a 1, de una conducción 1 a 1, que se refiere a esto, una onda P seguido de QRS. Onda P seguido de QRST, si como lo vemos, onda P seguido de QRST, ¿sí? Ondas P presentes, P seguido de QRS conducción 1 a 1, ¿sí? Y aquí estamos hablando de una taquicardia sinusal. Si nosotros sacamos la fórmula, ¿sí?, de los cuadritos, pues nos va a dar una frecuencia de 100 latidos por minuto, ¿sí? Con un patrón regular. Recuerden, un patrón regular es que mida lo mismo de R a R, o mida lo mismo de P a P, de P a P, en intervalos de PP, ¿sí?, o intervalos de RR, y esto mida lo mismo, y eso nos va a hablar de un patrón regular. Bien, en este esquema, ahí, en el momento que ustedes vean el video, esto va a ser la participación de clase, ¿sí? Tenemos la primera autoevaluación. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de cada uno de estos electros? ¿Y cuál es el ritmo? Recuerden, si es ritmo regular, irregular, si es sinusal o no es sinusal, cuál es su frecuencia cardíaca de cada uno de estos, ¿sí? Bien, entonces, esta es la participación de clase, la cual me la van a hacer llegar al grupo de WhatsApp, la respuesta con su nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? Le toman una captura o una foto a esta diapositiva y me ponen la respuesta debajo de su foto
o la captura, ¿verdad? Esto me lo subo al grupo de WhatsApp, lo cual se les va a tomar como participación de clase, ¿sí? Esto, recuerden, antes del día lunes. Bien, entonces acá lo dejamos un momento más para que lo vayan observando. ¿Sí? Entonces vamos a sacar lo que es la frecuencia y cuál es su ritmo de cada uno de estos. Bien, vamos a hablar de lo que es la fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? La fibrilación auricular como característica, ¿sí? Es una frecuencia auricular que realmente es poco medible. Cuando hablamos de fibrilación auricular, realmente el nombre fibrilación quiere decir, pues quiere decir como que es un temblor, ¿sí? Como que se estuviera dando, como que se estuviera sacudiendo. En este caso estamos hablando de las aurículas, se estuvieran sacudiendo las paredes auriculares, ¿sí? La fibrilación auricular es porque en el nodo AB o en el nodo auriculoventricular se permite el paso hacia los ventrículos de la conducción eléctrica, ¿sí? En este se permite el paso de esa conducción auricular, ¿sí? Pero hay un paso desordenado y ese desorden se le llama caotismo, ¿sí? Está caótico, ese paso está caótico, esa conducción está caótica, ¿sí? Y es lo que produce que haya un ritmo irregular, ¿sí? Por esto esta frecuencia, acá la vemos en la diapositiva como una frecuencia ventricular variable, irregular, irregularmente irregular, ¿sí? Realmente hay ondas P presentes, como pudieran estar ausentes, como pudieran estar amorfas, ¿sí? Amorfas quiere decir que no son reconocibles, ¿sí? De esta forma. Tiene otra característica es que las ondas F, ¿sí? Conocidas de esa forma, son ondas pequeñas o minúsculas que se le conocen como fibrilación auricular arrítmica, ¿sí? Entonces, las ondas F son las que estamos viendo, estamos observando acá. A esto se le llama onda F, lo que tenemos aquí. Esto se le conoce como onda F o esta fibrilación, si ustedes se fijan como que estuvieran rayando nomás el papel, viéndolo de esa forma, ¿sí? Y ahí es como vemos, cómo observamos una fibrilación auricular, ¿sí? ¿Ok? Pues aquí es como observamos, esas son las características de una fibrilación auricular y es como la vamos a encontrar y como la vamos a visualizar en nuestros electros. Recuerden, la característica principal pues es una taquicardia, ¿sí? Una taquicardia presente, así como la vemos allá, y tenemos esta fibrilación como característica. Esta fibrilación, esto se conoce como fibrilación, y es como la vamos a observar. Es lo que tienen que observar ustedes, tienen que acostumbrarse a observar ese tipo de características en los electrocardiogramas. El flúter auricular, ¿cuál es la diferencia del flúter con la fibrilación? ¿Sí? El flúter auricular es una frecuencia que realmente la vamos a dar con frecuencias de 200 hasta 400 latidos por minuto, o una frecuencia cardíaca como tal, y en su mayoría en 300 latidos por minuto. ¿Cuál es el ritmo que va a tener? ¿Sí? Lo vamos a encontrar con un ritmo regular, probablemente lo encontremos con un bloqueo AB, ¿sí? 2-1, que de forma común, y una característica que va a tener es que el flúter auricular es conocido como dientes de sierra. Entonces, el hecho que tenga esta característica de dientes de sierra ya nos habla de un flúter auricular.
Si ustedes se fijan, tiene ondas, ¿sí?, ausentes, o conocida como ondas de flúter dientes de sierra, de la misma manera, ¿sí? Y así es como lo vamos a encontrar. Si se fijan, otra característica que tiene, que no tenemos acá en las características del cuadro, que tiene una sobrecarga sistólica, ¿sí? Fíjense en sus ondas, su morfología, y tiene sobrecargas sistólicas, que también la vamos a encontrar en el flúter auricular, ¿vale? Es como la vamos a visualizar. Entonces vamos a tener frecuencias arriba de 250, ¿sí? Un ritmo regular, con un probable bloqueo 2-1, ¿sí? Ondas P ausentes, y es como vamos a encontrar el flúter. Entonces, la característica entre el flúter y la fibrilación, pues es la frecuencia, y la otra es el tipo de morfología que tiene. El flúter auricular tiene los dientes de sierra, así como lo estamos teniendo acá, ¿sí? Y la fibrilación ventricular, las ondas P están sustituidas por ondas F. Esa es realmente la característica. Entonces, volvemos de nuevo, ¿sí? Y esto porque quiero que sí quede algo claro. Ok. La fibrilación ventricular, entonces, las ondas P o están amorfas, sí, realmente no están presentes, sino están sustituidas por algo conocido como onda F, ¿sí? A las ondas P se le conoce acá como ondas F, ¿sí? La frecuencia aquí, le digo, puede ser muy variable, pero puede estar entre 350 hasta 600 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca que podemos encontrar en una fibrilación auricular, ¿sí? Pues es irregular, realmente la fibrilación auricular es irregular completamente, ¿sí? Y es como las características que le vamos a encontrar. El flúter auricular, pues son los dientes de sierra, ¿sí? Las ondas F, conocidas como dientes de sierra, es la morfología que le vamos a encontrar. La vamos a encontrar de forma regular y pues hasta una frecuencia de hasta 400. Frecuencia auricular, ¿sí? También eso tiene que quedar muy claro. La frecuencia auricular, recuerden que la vamos a sacar ¿de dónde? Del inicio del complejo R, no sobre el complejo R. ¿Ok? Entonces, de ahí sacarían sus frecuencias auriculares para ver si realmente les está dando. La taquicardia supraventricular, ¿sí? Estas las podemos encontrar, las podemos conocer como las taquicardias por reentrada AB, ¿sí? Que estas se dan por una conexión entre la aurícula y el ventrículo, así como lo vemos en esta imagen, entre aurícula y ventrículo. Y tenemos la otra taquicardia por entrada nodal AB, que esta usa una vía doble del nodo auriculoventricular, y la taquicardia auricular, que es un foco auricular ectópico. Y así es como vamos a encontrar las taquicardias supraventriculares. Cuando hablamos de taquicardias supraventriculares, ¿sí? Ese nombre quiere decir aurículas, por arriba del ventrículo. Entonces estamos hablando de que son taquicardias, ¿sí? Que se están produciendo en la aurícula, ¿ok? Entonces, estas pueden iniciarse a través de una contracción auricular, ¿sí? Prematura, y ahí se inicia este tipo de taquicardia, y eso se le conoce como taquicardia supraventricular paroxística, que es una taquicardia por reentrada nodal, ¿no? Y esto es lo que va a permitir, ¿sí? Este tipo de taquicardia las vamos a encontrar con complejos QRS estrechos, ¿sí? Como tal, y por eso, si ustedes se fijan lo que yo les comentaba en clases anteriores, cuando hablamos de cuestiones auriculares, ¿sí? O en este caso de clínica, vamos a encontrar complejos QRS estrechos. Cuando hablamos de ventrículos, vamos a encontrar complejos QRS anchos. ¿Ok? Entonces, la taquicardia,
como la vemos acá, la vamos a ir viendo. Hay una diferencia entre las dos. El complejo, ¿sí? QRS, ¿sí? Puede ser ancho o estrecho de acuerdo al área que se está afectando. Entonces, si las encontramos de forma estrecha, vamos a estar hablando que es una situación auricular. Si las encontramos de forma ancha, los QRS, vamos a estar hablando de una situación ventricular. ¿Cómo vamos a encontrar las taquicardias supraventriculares por entrada paroxística? ¿Cuál va a ser la característica, cuál va a ser el criterio de estas al momento de hacer una valoración en el electrocardiograma, una identificación, un análisis? Sí, vamos a encontrar una frecuencia auricular de 150 a 250 latidos por minuto. ¿Ok? Si nosotros sacamos, vamos a poner aquí, donde está la flechita, y vamos a sacarle la frecuencia. Aquí te encontramos un ritmo. Okay, vamos a sacarle 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, si ahí alguien le sacó, les llega a sacar la frecuencia. Yo a esta le saqué una frecuencia de 166. Quiere decir que cumple con el criterio, ¿sí? Váyanlo practicando, ¿sí? Pues vayan sacando sus frecuencias. Yo la saqué como auricular, conté de P a P y me dio 166, ¿vale? Entonces, la característica nos dice que es una frecuencia de 150 a 250 latidos por minuto, inicio de taquicardia abrupto, regular, ¿sí? Ondas P están presentes, pueden estar invertidas en derivaciones 1, 2, 1, 3 y ABF, perdón, ¿sí? Y la conducción, pues es 1 a 1, ¿sí? Es estrecho el complejo. Y pues su tratamiento por ahí, de acuerdo a las guías ACLS, nos habla de maniobras vagales, uso adenosina y cardiovención sincronizada. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en cómo la vamos a encontrar. Ok, bien. Esta es otra participación de clase. De igual manera, al ver ustedes este video, me van a mandar su participación en clase. Vamos a ver aquí cuál es la frecuencia de cada una de estos dos electros. Le van a sacar la frecuencia a cada uno. ¿Qué ritmo tiene cada uno? ¿Sí? Ya ahorita ya hablando de ritmos, pues ustedes ya deben saber a qué me refiero cuando hablo de ritmos. Entonces, la participación de clase ya tenemos una anterior, una diapositiva anterior, y lo mismo, le van a tomar una captura o una imagen a esta diapositiva y me la van a mandar con su nombre completo y las dos respuestas. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca y el ritmo en estas? Y en este caso le vamos a agregar qué arritmia es cada una de estas, ¿sí? ¿A qué tipo de arritmia es la A? ¿Qué tipo de arritmia es la B? De acuerdo a lo que ya mencionábamos en las diapositivas anteriores. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos participaciones de clase el día de hoy que me harán llegar, ¿sí? De la misma manera, ¿vale? Bien, correlación clínica, lo mismo. Aquí tenemos otra tercera participación de clase. Le vamos a sacar, ¿sí? Su frecuencia cardíaca. Sí, y pues nos podemos responder. Este paciente no responde, su presión arterial es 70-50, ¿no? ¿Qué está pasando con este paciente? Entonces tenemos otra tercera participación de clase. ¿Sí? ¿Qué tipo de ritmo tiene? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué estamos observando ahí? ¿Vale? Entonces, correlación clínica, tipo de ritmo, ¿sí? Y pues hay una observación de lo que ustedes pueden decir que de acuerdo a la característica que nos da un paciente hipotenso, cuál pudiera ser la correlación clínica que pudiera tener este paciente. En arritmias básicas ventriculares, pues hablamos de la contracción ventricular prematura, ¿sí? La contracción ventricular prematura, ya hablamos que pues esta también es un latido prematuro ventricular, a diferencia
de lo que veíamos en la contracción auricular prematura. También de esta misma forma tiene un espacio compensatorio, un tiempo compensatorio, que así como se lo expliqué en el pizarrón anterior, es lo mismo acá, ¿no? Si tenemos, ¿sí?, completo, acá, no, acá la único que el tiempo compensatorio, pues va a ser que las dos flechas, en este caso como lo tenemos aquí, porque yo los había explicado antes, va a ser completo, ¿sí? Entonces las dos completas nos hablan de una contracción ventricular prematura, de sus características, donde lo vamos a ver, sus QRS vienen siendo anchos, porque aquí estamos hablando ya de un daño ventricular, ¿sí? Ya está viendo una contracción ventricular como tal. Aquí vemos la pausa completa, lo que ya veíamos, ¿sí? Hay un latido prematuro presente, ¿sí? Con una pausa completa, ¿sí? Como tal, para hablar que es una contracción ventricular prematura. Y aquí vemos la diferencia o la comparación que veíamos entre una contracción ventricular prematura y una contracción auricular prematura. Y les voy a repetir, realmente lo que hace la diferencia es que en la contracción ventricular prematura, ¿sí?, nos habla de una pausa completa, y en la contracción auricular prematura nos habla de una pausa incompleta, ¿sí? La taquicardia ventricular, ¿sí? ¿Qué es la taquicardia ventricular? Pues como su nombre lo dice, le vamos a dar el primer nombre, ¿sí? ¿Con qué? Identificando en este caso la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que está arriba de 100 latidos por minuto, ¿sí? Una vez que está de 100 latidos por minuto, la identificamos como una taquicardia. Monomórfica se refiere a la morfología. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes se fijan, todas las imágenes miden, o todos los complejos más bien QRS, miden lo mismo, ¿sí? ¿Sí? De tanto abajo como arriba, no, no tiene ondas P, ¿sí? No hay ondas P, todo está igualito. Entonces, a eso se refiere monomórfica. O sea, la morfología está igual. Entonces, así es como vamos a identificar la taquicardia ventricular monomórfica. ¿Ok? Esta taquicardia ventricular monomórfica, cuando nosotros la visualicemos en el paciente, normalmente está muy raro que la vamos a valorar por un electrocardiograma. Normalmente esta la valoramos por monitor. Entonces, cuando nosotros visualicemos una taquicardia ventricular de este tipo, al paciente siempre hay que tomarle pulso, ¿sí? Porque el pulso es lo que nos va a guiar realmente hacia el paciente, lo vamos a cardiovertir o no lo vamos a cardiovertir, ¿sí? Entonces, el tratamiento de este tipo de taquicardia ventricular es manejo contra antiarrítmicos, manejos con una cardioversión, desfibrilación de alta energía, ¿sí? Y es como lo vamos a manejar. Entonces, esta es una taquicardia ventricular monomórfica. Así es como lo vamos a visualizar, ¿sí? Normalmente esto, lo ideal, si es en un electrocardiograma, pues que sea en una tira de ritmo. Okay. La taquicardia polimórfica, ¿sí? La taquicardia polimórfica se refiere a que tiene diferente morfología, ¿sí? Si aquí la morfología es igual, hay unas más prolongadas que otras, hay otras más anchas, ¿sí? Unas más altas, otras más bajas, y esto nos está hablando de un ritmo irregular, o sea, un ritmo polimórfico, hablando de una taquicardia. ¿Puede ser una torsades pointes? Claro que sí. En este caso, si se fijan, tenemos con punta. Entonces, el hecho que el complejo R se encuentre en punta, ya esto se le define como torsades pointes, ¿sí? Entonces, esta es una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Se va a tratar igual que la monomórfica? Sí.
La única diferencia es que cuando tenemos polimórfica, pues le iniciamos sulfato de magnesio, que es uno de los tratamientos precisos en esta taquicardia, ¿no? Entonces, la desfibrilación de alta energía no sincronizada, ¿sí? El magnesio en taquicardias polimórficas. ¿Ok? Y así es como la vamos a visualizar. Esta es una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo caótico, ¿sí? Es un ritmo caótico. ¿A qué se refiere? Caótico, que no tiene forma, ¿sí? Es incontable, no hay una frecuencia cardíaca. Realmente, cuando usted siente con una fibrilación ventricular real, ese paciente puede estar colapsado con una frecuencia cardíaca como una taquicardia bastante prolongada. Entonces realmente no está inestable las frecuencias cardíacas en ese tipo de pacientes, ¿sí? Tiene un inicio abrupto, totalmente irregular, ya lo mencionamos, no hay ondas P, las QRS están completamente anormales, ¿sí? Y el tratamiento aquí es la desfibrilación de forma inmediata, ¿sí? Cuando hablamos de fibrilación ventricular es tratamiento de forma inmediata, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, fibrilación ventricular, un ritmo completamente caótico, ¿sí? Y es como lo vamos a ir encontrando. Tenemos la fibrilación ventricular fina. La fibrilación ventricular fina, pues tenemos que ser muy observadores. Entonces tenemos que siempre acostúmbrense, normalmente los monitores, ¿sí? Los electrónicos, los debemos configurar ahí en B2, B5 y de preferencia con aumentos de 2 a 2.5. Si nosotros tenemos los aumentos en el monitor de 1, hay de 0.5, 1.5, muchas veces vamos a confundir la fibrilación ventricular con la fibrilación ventricular fina, y esta fibrilación vamos a confundir con una sistolia, ¿sí? Y recuerden, el manejo de la sistolia es completamente la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, tanto como una fibrilación ventricular fina, se tratan con desfibrilación de forma inmediata, ¿sí? Si no se tratan con desfibrilación de forma inmediata, es un paciente que no va a salir, ¿sí? Entonces, si la confundimos con una sistolia, recuerden, la sistolia dentro de su tratamiento es solo RCP, o sea, solo compresiones en el paciente. Entonces, si confundimos la fibrilación ventricular fina con una sistolia, ese paciente solo lo vamos a estar comprimiendo, vamos a estar dando compresiones de calidad, pero final. ¿Ok? Entonces, no confundamos la fibrilación ventricular fina con la sistolia, que es muchas veces que es lo que se confunde. ¿Ok? Aquí tenemos una cuarta participación de clase. Una cuarta clase, lo mismo. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el ritmo? ¿Sí? ¿Cuál es el ritmo y qué tipo de ritmo, qué tipo de taquicardia hay? ¿Okay? Lo mismo, lo vas a repetir, le toman captura, le toman imagen, ¿sí? Me lo mandan al grupo de WhatsApp con su nombre completo, ¿sí? Y le van a contestar las siguientes preguntas: ¿qué es la frecuencia cardíaca que tiene? ¿Cuál es el ritmo y qué tipo de arritmia es? ¿Ok? Entonces, cuatro participaciones, ¿sí? De clase para que puedan enviar. La sistolia, ¿ok? ¿Qué es la sistolia? Ya lo mencionamos antes. Pues la sistolia tiene una frecuencia ausente, o sea, la vamos a encontrar en cero. Es lo que muchas veces vemos también. Normalmente las sistolias las tenemos. Uno, que la observamos en el monitor cuando se encuentra en cero, ¿sí? O dos, cuando el paciente ya se le considera clínicamente con datos de fallecimiento y se considera hacer una electrocardiografía de 12 derivaciones, y con eso se comprueba la sistolia, ¿no? En la sistolia pues tiene una frecuencia ausente, ¿sí? Hay una línea plana, no tiene ondas P, no aplican las QRS,
¿sí? Y en este caso, el tratamiento, si lo estamos presenciando, es la RCP y el uso de vasopresores. RCP de alta calidad, de alta eficiencia y el uso de vasopresores. Aguas. Antes de aplicar RCP o manejo de vasopresores, tenemos que comprobar en estos pacientes que no esté desconectado algún electrodo, que es uno de los errores más frecuentes, que no esté desconectada alguna línea eléctrica del monitor donde tenemos al paciente, donde lo estamos monitoreando, porque el hecho que se desconecte algún cable, algún electrodo, pues va a hacer que en el monitor se presencie la sistolia, y si a ese paciente lo tenemos sedado, vamos a aplicar una RCP cuando no se debe aplicar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos asistolia, primero verificar cómo se encuentra el electrodo. Y aquí tenemos una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué es una actividad eléctrica sin pulso? Es toda respuesta morfológica, ¿sí? Que se dé en una electrocardiografía. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí la actividad eléctrica sin pulso no es un ritmo concreto, sino cualquier ritmo organizado sin pulso, así como su nombre lo dice. ¿Cuándo lo podemos ver? Bueno, en estas dos imágenes. Bueno, yo estoy viendo que el paciente, yo veo que en el monitor me marca 0, pero veo que me está marcando una morfología, ¿no? Entonces, yo tengo que verificar el pulso del paciente. Entonces, en este caso, vamos a suponer, ustedes entran a un cuarto o algunos de sus compañeros activan un código azul, les dicen que el paciente estaba consciente, ustedes llegan al monitor, colocan el monitor o los cables del electrodo en el paciente, ven que marcan un ritmo, pero verifican el pulso y el paciente no tiene pulso. Entonces, está marcando una morfología, mas no tiene pulso. Eso quiere decir que se encuentra ante una actividad eléctrica sin pulso. ¿Y esta cómo la vamos a tratar? A través de RCP y vasopresores. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia de saber definir en qué momento. A veces suele suceder en este tipo de arritmias que, bueno, están viendo que el paciente tiene morfología y nadie toma el pulso, ¿sí? Hasta que ven que se presenta una sistolia. Entonces, no hay que esperar que presente una sistolia. Entonces, si yo estoy viendo que el paciente está inconsciente, no tiene respuesta neurológica y me está marcando una morfología, tengo que verificar el pulso. Si tiene pulso, bueno, ya identificaré el tipo de morfología que tiene ese paciente o mandar a hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones de forma inmediata, pero en este caso, si no tiene pulso, estamos ante una actividad eléctrica sin pulso. Bien, sexta participación de clase. Lo mismo, ¿qué ritmo es este? Y en caso de que no haya pulso, ¿qué ritmo a qué ritmo se convierte? ¿Vale? Entonces ahí lo tenemos, lo mismo para sexta participación de clase. Bien, aquí nomás, este no es participación de clase, nomás para que ustedes visualicen. Si vemos esta electrocardiografía, ¿sí? Aquí vemos cómo hay un ritmo cambiante, una morfología cambiante de un paciente que estamos monitoreando. Cómo ese paciente se va convirtiendo, ¿sí? Se va haciendo de un bloqueo a una taquicardia, ¿sí? Supraventricular y nos llega hasta una fibrilación ventricular. Entonces, este es el paciente en el que estamos monitoreando y no nos damos cuenta. Pudiera ser que esto de inicio era una actividad eléctrica sin pulso, pero como nadie verificó si tenía un pulso o no, el paciente terminó haciendo una fibrilación ventricular, ¿no? Y pues nos lleva a un ritmo de paro. Entonces, ahí tenemos que ser un poquito observadores en los cambios de ritmo que se nos van observando en estos pacientes, ¿no? Aquí también, todavía este no es tarea de participación, son las anteriores que marcamos, hasta ahorita llevamos 5 participaciones. Sí, este es un caso clínico, sí, hay mujeres de 78 años, alteración del estado de conocimiento, presión arterial, y en caso de que tengan este ritmo,
Ok, este sí lo vamos a dejar como participación de clase. Entonces, vamos seis participaciones de clase el día de hoy. Mujer de 78 años con edad con alteración del estado de conocimiento, personalidad 80-60. ¿Qué ritmo es? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Sí? Y bueno, la de abajo es extra si la quieren contestar. Si no hay disponibilidad inmediata de un marcapasos externo, ¿cuál sería el tratamiento idóneo para ese tipo de electrocardiografía? ¿Ok? No es obligatoria la última, solo definir sí qué tipo de arritmia es, ¿sí? En esta correlación clínica. Vale, entonces ya tenemos 6 participaciones de clase que tendrán que hacer llegar este día lunes al grupo, ese es al grupo de WhatsApp, no al Classroom, donde yo lo tomaré como si hubieran estado participando en clase y hubieran estado trabajando en este caso. Vale, entonces les voy a dejar hasta aquí. Realmente ahorita lo que necesito que es que trabajen un poquito con estas arritmias. Eh, Les voy a grabar en el transcurso de esta semana, les voy a grabar la siguiente clase, que es, bueno, perdón, les voy a grabar, ya se me fue. Sí, voy a grabar la siguiente clase en el transcurso de hoy y mañana. Se las grabo porque también la visualicen, que es síndrome coronarios agudos, otros temas por ahí que les había yo comentado. Y también les voy a hacer una grabación de uso de marcapasos transcutáneos, cardioversión, fibrilación, ¿sí? Para que también ustedes lo repasen. Por ahí yo creo que esos, voy a ver si me da tiempo de grabarlo, lo grabo y se los hago llegar, porque al parecer vamos a tener la práctica, ¿no? El último día de clases en la escuela sobre cardioversión, desfibrilación y manejo de marcapasos. Dale, chicos, pues muy buenas tardes. Espero que revisen por favor el video. Espero las participaciones de clase, porque esa es su calificación de participación de clase, las observaciones que hicimos acá en las diapositivas. Y pues son para antes del día martes. Así más tardar el martes las participaciones de clases ya deben estar. ¿Ok? Bueno, chicos, pues nos vemos. Que tengan bonita tarde.